En FEMSA trabajamos por el bienestar integral de nuestros colaboradores y colaboradoras, dentro y fuera de lo laboral, para juntos vivir una vida satisfactoria y llena de propósito. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Existe una clara oportunidad en América del Norte, especialmente entre Estados Unidos y México, para colaborar con nuevas alianzas de producción en lo que se ha llamado nearshoring o ally-shoring. Soy Diego Marroquín. ¿El nearshoring es una oportunidad generacional o son solo sueños en papel? ¿Cómo aprovechar una oportunidad única para Norteamérica? Soy Alexandra Helfgott. Las cadenas de suministro, desde los productos alimentarios hasta la tecnología, tienen un impacto muy fuerte en todos los aspectos de la vida cotidiana. Soy Alex Boisín. ¿Qué pasa con las cadenas de suministro ante desafíos de salud? Y yo soy Ruth Valladares. ¿Qué tienen que hacer México y Estados Unidos para apoyarse en un desafío existencial como es el cuidado de la tierra? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Antonio Ortiz Mena, asesor senior en Albright Stonebridge Group, donde brinda apoyo estratégico a clientes en América Latina. Anteriormente fue durante más de 8 años jefe de la Oficina de Asuntos Económicos en la Embajada de México en Estados Unidos y enlace con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Antonio Ortiz Mena, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar sobre el tema de nearshoring. Tú eres realmente un experto en eso, mi colega en una consultoría por algunos años. Y una pregunta que tengo yo es, ¿tiene México las políticas necesarias para incentivar, motivar el nearshoring o debe hacer más para aprovecharse ese fenómeno? Porque ahora es el momento, ¿no?, para nearshoring en México, ¿no? Correcto, muchas gracias por la invitación y en verdad un gusto platicar contigo y tu auditorio sobre este tema. Mira, yo lo resumiría de la siguiente manera. México se ha beneficiado del nearshoring porque las cifras ahí están. Sin embargo, México no ha aprovechado el nearshoring, que son dos cosas muy distintas. Yo diría que el TEMEC, USMCA, y la proximidad geográfica con Estados Unidos sí ha generado una importante atracción de inversión, pero yo diría que esto es a pesar de las políticas del gobierno y no por las políticas del gobierno. Interesantísimo. ¿Y cree que eso es quizás una falta del gobierno de México solamente o quizás tiene parte de la responsabilidad el gobierno y el Congreso de Estados Unidos? Pero a la vez tenemos el IRA, el Inflation Reduction Act, y el CHIPS, Acto CHIPS en los Estados Unidos, que ofrece a México esas posibilidades. ¿Qué debe hacer los gobiernos en México y en los Estados Unidos para realmente detonar esa posibilidad? Mira, yo creo que los gobiernos están cooperando en estos temas. Sin embargo, no es suficiente. Por ejemplo, en enero del año pasado, en la Ciudad de México, se dio la cumbre de líderes de América del Norte, North American Leaders Summit, y algunos de los temas que se hablaron fueron precisamente lo de los microchips y cómo iban a cooperar para fomentar las cadenas de producción. Sin embargo, hace ya más de un año de esa cumbre, no tenemos fecha para la siguiente cumbre y no estamos muy claros sobre los avances. Entonces, iniciativas positivas, pero falta de claridad en la continuidad. Número 2, yo diría que hay problemas muy serios en los cruces fronterizos relacionados con la migración indocumentada, pero que frenan el flujo de mercancías. Hace unas semanas se cerró el cruce de Piedras Negras, Eagle Pass, y esos temas que requieren mucha cooperación yo creo que no se han resuelto de manera satisfactoria. Y lo tercero que yo diría a Roberta es que
México y Estados Unidos apoyan al USMCA, al TEMEC, pero a la vez tienen una visión muy nacionalista de la política económica. El presidente Biden habla de Made in America, pero significa The United States of America, y el presidente López Obrador busca tener una línea aérea nacionalizada, busca fomentar a la industria nacional. Entonces hay una tensión en estas visiones. Interesantísimo. Y una cosa que yo creo que sería muy interesante para la audiencia es si los dos países realmente toman esa oportunidad de nearshoring, ¿cuáles serían los beneficios para esa generación de jóvenes, de personas en años 20 o tiene 30 años de edad? ¿Cuáles son los beneficios concretos que ellos tienen recibir en los dos países? Mira, yo creo que estamos en un momento muy importante y una gran oportunidad para América del Norte. Cuando negociamos el tratado original, el Telecán o el NAFTA, fue después del fin de la Guerra Fría, a principios de los 90, en donde había mayor estabilidad internacional y este era un nuevo modelo de integración. 30 años después, estamos en una situación geopolítica radicalmente distinta a la del NAFTA. Hoy en día hay gran turbulencia, surge el nacionalismo, hay incertidumbre y yo creo que se le otorga una gran oportunidad a México, a Estados Unidos y Canadá para atraer inversión y generar empleos para las nuevas generaciones. Entonces, el entorno, aunque parezca paradójico, yo diría que es casi inmejorable para América del Norte, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Yo diría que todo se resume en una palabra y esa palabra es certidumbre. Todo lo que ayude a generar certidumbre hacia futuro para los que van a invertir, para los que van a mejorar el entrenamiento del capital humano, para los que van a exportar. O sea, el tema aquí es la certidumbre y ahorita no hay certidumbre suficiente en la región para compensar la incertidumbre global y aprovecharse de la incertidumbre global. Bueno, muy interesante y lo que realmente es cierto es que somos todos más educados cuando escuchamos al experto en comercio exterior, Antonio Ortiz Mena. Muchísimas gracias, Antonio, un colega extraordinario. Y vamos a continuar hablando sobre ese fenómeno de nearshoring y cómo podemos aprovecharlo. Claro que sí, con mucho gusto. En la última década, casi 5 millones de estadounidenses dependían directa o indirectamente del comercio con México. Por lo menos, 123,000 estadounidenses trabajaban en empresas mexicanas en Estados Unidos. Se estima que el envío total desde Asia a Estados Unidos demora 110 días, mientras que de México a Estados Unidos solo tarda un promedio de 10 días. El nearshoring o la relocalización en América del Norte sube. Según lo medido por el índice Kearney del 2022, hubo un aumento del 78% de 2021 a 2022 en el número de directores ejecutivos que evalúan relocalizar sus operaciones o ya lo hicieron hacia Norteamérica. El nearshoring puede aumentar las exportaciones globales de América Latina y el Caribe en $78,000 millones cada año, de acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo. 35,300 millones de esta suma corresponden a México, es decir, el 45%. Algunas de las industrias que más están recurriendo al nearshoring son la electrónica, los productores de materias primas y la automotriz. En el caso particular de las cadenas de suministro entre Estados Unidos y Asia, la congestión de los puertos y los precios cambiantes del combustible representan grandes retos para la producción. Tan solo en el 2022, se presume que China exportó a Estados Unidos alrededor de $536,754 millones con una cuota de mercado del 16.5%, su menor nivel en los últimos 14 años. Los países que realizan inversión extranjera directa en México se integran por Estados Unidos con un 45%, China con un 20%, España con un 9%, Canadá con un 6%, Alemania con un 4% y Japón con otro 4%. Bueno,
A mí me parece que el concepto de nearshoring, de relocalización, es algo muy de moda ahora. Todo el mundo está nearshoring, allyshoring, friendshoring. Pero la verdad es que no sé exactamente qué significa y si estamos como países, Estados Unidos y México, aprovechando esa oportunidad que no va a quedar por siempre. Es un momento. Y especialmente si hay muchas empresas pensando en regresar a México o a Estados Unidos o crear sus fábricas, etcétera, por la primera vez en esa área de América del Norte, ¿cuáles son los efectos? Porque necesita una cantidad enorme de energía y también de agua. Pues qué buenas preguntas, embajadora. Primero, el fenómeno de nearshoring es la relocalización de cadenas de suministro. Y pues es un fenómeno que encabeza mucho lo económico, también lo político. Y tenemos que pensar mucho en los recursos naturales que se necesitan para hacer nearshoring, por ejemplo, energía y agua. Y sabemos que aquí en México, pues a veces, en algunas partes hay escaseces de agua y también energía. Y hemos visto que hay políticas nacionalistas en cuanto a la energía que también van a tener un impacto a si se puede hacer nearshoring aquí en México, si es una oportunidad atractiva para empresas estadounidenses o no. Pero sabemos también que el nearshoring fue quizás como política diseñado por atraer las empresas que ha mudado quizás a China o Asia, regresar a América del Norte, especialmente a México. Pero a mí me parece que China también tiene una política de nearshoring porque hay muchas empresas chinas o asiáticas que están pensando también en mover más cerca del mercado de los Estados Unidos, ¿no? Sí, justamente desde mi percepción, creo que México todavía tiene un trabajo enorme que hacer respecto a ponerse al día en la generación de energía limpia, porque creo que sí es una desventaja que tenemos al menos en nuestro país, que le hemos seguido apostando a las mismas energías de siempre. Entonces, si visualizamos como un futuro más sostenible, poder estar a la par de nuestros socios comerciales, creo que interiormente sí hay varias cosas que nos faltan por trabajar, sobre todo también porque hace falta escuchar a las personas o a las comunidades que a través de los años han llevado a cabo políticas de cuidado del medio ambiente y que muchas veces han sido subestimadas, porque a lo mejor están en comunidades recónditas, porque a lo mejor racionalizan más el agua o no sé, tienen prácticas que a veces se han menospreciado, pero sin duda alguna creo que son las que nos han permitido contar todavía con recursos naturales. Ejemplo, Ciudad de México, estábamos también leyendo hace poquito que el sistema de agua Cutzamala tenía solamente capacidad para 147 días, y eso contando que ya tiene como 10 días que lo leímos. Entonces, ¿qué va a pasar también si en un momento dado México como tal ya no cuenta con los recursos? Todas las políticas que a lo mejor pueden ser benéficas para nuestra economía, quizá ya no se van a poder dar por otro problema que ya acarreamos. Y también ese tema tiene que ver con valores compartidos. Podemos decir que es más barato poner una fábrica en China, pero sabemos que hay valores diferentes. Entonces también tenemos que tener en cuenta los valores que tenemos en nuestras empresas y también productos. Estoy de acuerdo, ya no solamente se trata de reducir costos y tiempos, es un tema más de transparencia, de resiliencia y de afinidad ideológica. Resumido, a México no le alcanza solamente con geografía y acuerdos comerciales. Si de verdad queremos aprovechar este boom de inversión, hay que tratar y darle prioridad a por lo menos 5 cosas. Como dijo Alexandra, sin agua y sin energía limpia a precios competitivos va a ser muy difícil atraer inversión. Generamos 5% menos energía limpia comparado con 2018. También hablamos de altos niveles de estrés hídrico. Sin agua va a ser muy difícil también atraer inversión en, por ejemplo, semiconductores. Altos niveles de violencia. 9 ciudades mexicanas están entre las 10 con más homicidios en todo el mundo. Hay problemas de Estado de Derecho, hay empresas, por ejemplo, de energía que no pueden operar porque no tienen los permisos. Esto también limita la inversión en el país. No tenemos suficiente infraestructura. México ocupa el puesto 66 de 139 en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial. Es decir, sin inversión, sin agua y sin energía, pues nos volvemos una opción más costosa y menos atractiva
comparado a otros países como Vietnam o también otros lugares como Texas. No necesariamente estamos compitiendo con otros países en Asia, sino con lugares como Texas. Otro factor importante es la geopolítica y las relaciones entre China y Estados Unidos, sobre todo las tensiones posibles. Se nota que hay cada vez más conversación sobre las relaciones cada vez peores entre China y Estados Unidos. Entonces, en este contexto geopolítico, ¿cómo se puede posicionar México como alternativa si estas relaciones China-Estados Unidos siguen siendo complicadas o más tensas, digamos? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, justo antes de empezar grabando y tener esa conversación sobre nearshoring, había un artículo en la prensa estadounidense que dice que México ya es número 2 socio de los Estados Unidos, pero creo que el lugar donde más importa productos en el mundo. Estados Unidos está importando productos mexicanos más que todos los otros en el mundo. Y eso resulta, por lo menos parcialmente, de las tensiones entre China y los Estados Unidos. Así que, aunque quizás nadie de nosotros quiere ver tensiones entre países, es un momento en que puede México y Estados Unidos aprovechar eso y se puede cambiar nuestra relación de manera más permanente de, digamos, cooperar económicamente, comercialmente, más que nunca. Y sería interesante contar, por ejemplo, qué parte de la cooperación económico o comercial es por razones del tratado y cuáles son las razones que estamos cooperando más porque Estados Unidos y China cooperan menos. Y yo creo que eso sería muy interesante entender más, pero es por eso que digo que es un momento. Eso no va a quedar por siempre y tenemos que empujar más y más en los Estados Unidos, los políticos en los Estados Unidos y en México, a asegurar que ellos están construyendo un marco en que se puede avanzar mucho más este tema de nearshoring, especialmente en áreas como chips, semiconductores, porque esos son muy importantes en el futuro, y de minerales críticas que necesitan para la revolución digital y para energía limpia. En el caso de México es una ventana de oportunidad que se está cerrando mucho más rápido de lo que pensábamos. Hace 2 años el BID decía que México iba a ser el país que más se iba a beneficiar con el nearshoring, pero si vemos los datos, en realidad ha sido Brasil. De los 5 países que más atrajeron inversión extranjera el año pasado, Brasil estuvo por delante de México. Bueno, eso significa que en términos absolutos está atrayendo más que México, o solamente detrás, pero no mucho. No, en términos absolutos más. Y el mismo estudio del BID decía que México iba a ganar el doble que Brasil. Un año después, Brasil atrajo más inversión que México. Quiero retomar el punto de que ese momento es el tiempo para aprovechar, pero también enfatizar que el tema de nearshoring es algo del largo plazo. Tiene que haber la infraestructura correcta y adecuada para tener oportunidades de nearshoring. Entonces no puede ser solo de un presidente o otro. Tiene que ser como un compromiso de ambos países, no importa la política, para que funcione bien el tema de nearshoring. También tenemos que enfocarnos en cuestiones de capital humano. No solo es la logística. Estamos pensando en las fábricas y cuánto tiempo van a tardar en construir y cosas así, pero cuánto tiempo tardamos en capacitar a un ser humano. Es bastante tiempo. Tenemos que pensar en esa capacitación, pero también recapacitar a la gente que ya tienen capacidades que ya no están tan útiles. Muy interesante, y también a mí me parece interesante que aunque es un momento clave, es una ventana, como dice Diego, la verdad es que si construir una política de Estado, que significa una política que va a quedar mucho más de un mandato, un presidente, eso es muy difícil en ese momento de polarización de ambos países. Pero hemos visto, por ejemplo, en los últimos años, especialmente 2022, 2023, que la inversión a México, llamamos el FDI, ¿no? Inversión directa a México de otros países, está creciendo
rapidísimo, pero no sabemos si eso es algo sostenible o es un momento en que está construyendo proyectos muy grandes como el Tren Maya o los Dos Bocas de refinería. Yo no sé si eso va a continuar, pero México necesita esos niveles de inversión para crecer de manera un poco más rápido, ¿no? Y sobre el tema de políticas públicas, creo que soy optimista. No todo necesariamente tiene que venir de Palacio Nacional o de la Casa Blanca. Ya hay ejemplos como de esfuerzos para aprovechar el momento que estamos viviendo. ASU, la Universidad de Arizona, tiene un programa donde capacita a ingenieros mexicanos. Creo que ahí podríamos replicar este ejercicio de manera sistemática en otras industrias, sin necesariamente tener que pasar por el Ejecutivo, y creo que todas estas iniciativas pueden ser bastante positivas para los dos países. Eso es muy interesante porque muchas veces los gobiernos federales son bastante lentos en realmente reaccionar o desarrollar políticas que se puede ayudar en ese proceso, pero hemos visto estados con gobiernos estatales en México y en los Estados Unidos que, aunque quizás no tiene una política exterior total, pero sí ya está construyendo lazos entre los estados complementarios y no solamente estados de la frontera. Así que yo creo que sería muy interesante ver un poquito en el futuro, en ese podcast quizás, las relaciones subnacional, que son bien fuertes y se puede contribuir en una manera significativa a lo nacional. Bueno, eso es la ronda relámpago. Vamos a cerrar ese tema, pero seguro que eso va a continuar en el futuro, así que vamos. Pues mi último comentario que les quiero dejar es que nearshoring también es un tema de seguridad nacional. Mientras les escuchaba, se me ocurrió también vinculando con los otros episodios sobre migración, que quizás habrán más oportunidades para personas migrantes de Centroamérica, de Venezuela, que ahora en muchos casos están en la frontera entre México y Estados Unidos esperando, ¿no? Quizás con más oportunidades de nearshoring, quizás habrá más oportunidades para las personas migrantes en los mercados formales de trabajo. Interesante, sí, porque necesita empleo y hay necesidades, demanda por empleo, ¿ya? Mis comentarios finales van en torno a cómo vamos a aterrizar los beneficios del TEMEC a las comunidades menos favorecidas. Y creo que una de las salidas más adecuadas sería la profesionalización de las comunidades y de las personas. Y creo que para ello podemos aprovechar algunas oportunidades de formación gratuita que nos brindan algunas organizaciones o empresas, de manera que pudiéramos ponernos al tanto. Y también aprovechar la oportunidad para conocer los diferentes capítulos del TEMEC, en especial el capítulo 25, creo que es una gran oportunidad para los pequeños productores y conocer también todas las alternativas que podemos aprovechar. Y por último, sin agua, sin energía limpia, precios competitivos, sin infraestructura, sin Estado de Derecho, va a ser muy difícil convertir los sueños de nearshoring en realidad. Gracias por escuchar The Mexican Dream, tercera temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.